Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a este jueves de liturgia. Damos gracias a Dios por podernos volver a encontrar juntos, ustedes y nosotros. Gracias por seguir nuestra transmisión. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros agentes de pastoral litúrgica que pertenecen a los sectores de nuestra comunidad parroquial, así también como a todos los demás amigos y hermanos que se sirven conectarse con nosotros para continuar esta segunda parte de nuestro curso básico de liturgia. En esta tarde, queridos amigos, vamos a retomar lo que ya habíamos iniciado la vez pasada, el estudio de la Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia emanada del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium. Pero antes de iniciar ya formalmente el estudio de la Constitución, ¿por qué mejor no empezamos con nuestro momento de oración y ponemos nuestro trabajo, también como nuestra vida y nuestras necesidades, bajo la bendita custodia del Señor San José? Les presento aquí pues la oración del Papa Francisco que hemos venido haciendo durante todo este año dedicado al Santo Patriarca y que me gustaría que juntos la hiciéramos, ustedes desde su hogar, nosotros desde este lugar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues, queridos amigos, reunidos y asistidos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta tarde, la lección de esta tarde, que es la número 2 de esta segunda parte del curso, está titulado El proemio o introducción a la Sacrosanctum Concilium. Para esto, queridos amigos, nos vamos a fijar el siguiente objetivo: recordar la finalidad que tuvo el Concilio Vaticano II y reconocer el lugar de la liturgia en la Iglesia y en la historia de la salvación. Recordarán ustedes que en la lección pasada dimos una vista panorámica y, por cierto, muy rápida al ambiente del concilio, lo que sucedía antes, lo que sucedió en y lo que sucedió inmediatamente después de este gran concilio celebrado en la Iglesia. Y recordarán también que les propusimos que desde su texto leyeran con mayor calma todo lo referido al ambiente preconciliar, para poder dar así una idea por qué fue necesario este concilio y cuáles fueron los grandes alcances del mismo. Una pregunta motivacional como para podernos introducir en el tema del día de hoy. ¿Ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de otros concilios? ¿De cuáles concilios pueden dar ustedes razón? ¿Saben cuál ha sido la finalidad de los concilios en la Iglesia? Sería bueno compartirlo en este momento ahí que nos encontramos con los amigos, en la familia, con los hermanos. Y si no, pues también sería bueno compartirlo después. Solamente a manera de introducción, pues ahí yo les presento en esta primer lámina
una visión panorámica de lo que significa un concilio. ¿Qué es un concilio? Para aquellos que han escuchado la palabra, pero que quizá no saben con exactitud de qué hablamos, ahí está una definición muy práctica. Miren, un concilio es la reunión o la asamblea de los obispos que convocados se reúnen para debatir asuntos importantes referidos a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia, que puede ser en tema general o universal o puede ser en tema particular específico. Allí van a encontrar ustedes que hay dos clases de concilio, el universal y el particular. Y también hay otra clase de concilios ya muy concretos a los que se les llama sínodos. Allí ustedes van a encontrar también que según la materia que trate el sínodo o el concilio, pueden ser dogmáticos, morales, pastorales. Como estamos hablando hoy del Concilio Vaticano II, pues entonces entendemos, ¿verdad?, que fue un concilio universal, convocado por el Papa, primero por el gran Juan XXIII y continuado después por el gran Pablo VI. Todos los obispos del mundo convocados a tratar temas pastorales y de dogma acerca de la Iglesia. Recordarán ustedes que el Vaticano II pues se celebró desde el año 1962 y concluyó en el año 1965, y que hubo una etapa preparatoria, las grandes sesiones del concilio y después los frutos arrojados en los grandes documentos conciliares. Bien, ahora nos dedicamos específicamente al estudio de la Sacrosanctum Concilium y arrancamos hoy con el estudio de la introducción, del proemio, apenas 4 números. En esta lámina que ahora les presento, miren, pues ahí ustedes se dan una idea de cómo está constituido este gran documento. La Sacrosanctum Concilium es un documento de un total de 130 números, divididos de la siguiente manera: un proemio y 7 capítulos. El más grande de ellos, sin lugar a dudas, el capítulo primero. Vemos con atención que la introducción es verdaderamente muy corta, pero como lo veremos a continuación, será de vital importancia para poder entender todo el demás documento. A lo largo de nuestras sesiones, pues iremos estudiando poco a poco cada uno de los capítulos y haciendo hincapié en los conceptos más importantes. Hoy nos detenemos, como digo, solo en el proemio, 4 números solamente. Para poder entender la introducción o el proemio, solamente una palabrita explicativa acerca de lo que vamos a estudiar. Fíjense bien, el proemio o la introducción de la Sacrosanctum Concilium va a definir desde sus primeras palabras cuál es la finalidad de esta constitución. Como lo veremos, la finalidad es el impulso de la renovación litúrgica y la participación plena y consciente del pueblo de Dios. Y esta idea pues se va a repetir a lo largo de toda la Constitución. Y ahí encontramos, ¿verdad?, la finalidad. Se trata de llevar a los fieles a una plena, consciente y activa participación en las celebraciones litúrgicas. Esta es la verdadera finalidad de la Constitución, que se presenta casi como un lema y que va a reflejar las intenciones
de este movimiento litúrgico que ya había comenzado antes del concilio, pero que ahora en el concilio va a tener su máximo esplendor. Vayamos pues al conocimiento de estos 4 primeros números. El número 1 se titula Finalidad del concilio y fomento de la liturgia. En este primer número, queridos amigos, habremos de poner especial atención a estos 4 verbos que aparecen allí. Escuchen. Este sacrosanto concilio se propone, primero, acrecentar entre los fieles la vida cristiana. Segundo, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Se refiere a la liturgia. Tercero, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo. Y cuarto, fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. En estas 4 acciones o en estos 4 verbos que acabamos de enunciar, el concilio pues deja muy en claro que a través de la reforma y del fomento de la liturgia podremos alcanzar estas 4 metas: acrecentar, adaptar, promover y fortalecer la vida cristiana y la comunión de todos los creyentes en Cristo. En el segundo numeral se manifiesta lo siguiente: el concilio cree y está convencido que es a través de la liturgia como se contribuye en sumo grado a que los fieles se expresen en su vida y manifiesten así el misterio de Cristo y la auténtica y verdadera naturaleza de la Iglesia. Por esta razón, se pone de manifiesto pues que es necesario iniciar un verdadero impulso y renovación de la liturgia. Cuando el pueblo entienda y comprenda plenamente el misterio de Cristo, así lo va a reflejar y así va a dar testimonio de la verdadera iglesia de Cristo. Este segundo número pone de manifiesto también lo que es la iglesia, ¿verdad? Una realidad teándrica, al mismo tiempo humana que espiritual, divina que terrena, temporal pero eterna, etc. Y así el concilio afirma que cuando se tome en serio la renovación litúrgica y llegue al alcance de todos los fieles cristianos, la comprendan y la vivan, entonces la iglesia también va a resplandecer con esa belleza que le viene de Cristo. Dice el concilio: por eso, al edificar día a día a los que están dentro para ser templos santos en el Señor, podrá llegar también a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. Y dice el concilio: es a través de la liturgia como se podrá robustecer también de forma admirable las fuerzas de la iglesia para predicar a Cristo y presentar así a la iglesia a los que están fuera. En otras palabras, con el esplendor de la liturgia y con la vivencia plena y participativa de la liturgia, la iglesia resplandecerá y los cristianos la podrán dar a conocer. En el número 3, el concilio afirma lo siguiente: por esta razón, ya que nos hemos decidido a renovar este movimiento litúrgico y a rescatar la liturgia y a hacer que resplandezca en verdad, dice el concilio, es necesario entonces partir de lo siguiente. Primero, habremos de tener en cuenta los principios siguientes y habremos de establecer algunas normas prácticas
para el fomento y la reforma de la liturgia. Cuando habla de principios, ¿qué quiere decir la Iglesia? Bueno, pues que hay normas concretas, que hay sentencias claras que deben aplicarse a la misma Iglesia romana y, ¿por qué no?, también a otras iglesias, a otros ritos. Y que las normas prácticas también deben ser caminos claros, inequívocos, que a partir de ahora la Iglesia ha de poner en acción. Esto es, que la liturgia desde el principio va a tener una disciplina, va a tener un orden, va a tener unos axiomas, va a tener unas normas claras que han de llevarse a cabo y que se han de obedecer. Por eso, queridos amigos, pienso, ahora a más de 50 años del concilio, vemos, ¿verdad?, entre otras cosas, cómo tenemos una sola liturgia, y la liturgia es universal, y donde quiera que nos encontremos, la liturgia se obedece tanto en sus principios como en sus normas. Esto, dice el concilio, vale en primer lugar para nuestro rito romano. Este concilio es de la Iglesia romana, pero también puede servir, y sería muy loable, que otros ritos asuman también estos principios y estas normas para hacer resplandecer la liturgia de Cristo. Finalmente, el número 4 dice algo muy importante acerca de otros ritos. Lo dice con estas palabras: el Sacrosanto Concilio, atendiéndose fielmente a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los demás ritos que están legítimamente reconocidos, y quiere que en el futuro se conserven y se fomenten por todos los medios. Es decir, que el Concilio Vaticano II, como hemos dicho, un concilio de la Iglesia Católica y para la Iglesia Católica, no está cerrado ni es indiferente a las hermanas iglesias que se encuentran alrededor. De hecho, dicen los que saben que al Concilio Vaticano II también asistieron otras iglesias pertenecientes a otros ritos. Ya en otra ocasión explicaremos, pues, qué diferencia hay entonces entre el rito de la Iglesia Católica y otros ritos. Ustedes, si vieron las noticias del Santo Padre la semana pasada y la semana antepasada, bueno, el Santo Padre estuvo haciendo viajes pastorales a otras naciones en donde se observan otros ritos. Ritos, claro, cristianos, ritos válidos, pero ritos que difieren a nuestro rito latino, a nuestra forma de celebrar la liturgia. Pues bien, el Vaticano II dice, en palabras muy nuestras, pues, que son admitidos, son loables, son reconocidos los otros ritos que pertenecen también a la fe en Cristo Jesús, y pide que se conserven y que sean fomentados. El Concilio Vaticano II desea además que, si fuese necesario, también los otros ritos sea oportunamente el momento para revisarlos de acuerdo con la sana tradición, y que también otras iglesias hermanas reciban un nuevo vigor teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades. Es decir, que otros ritos, a propósito del Concilio Vaticano II, otros ritos también se animen a renovarse, se atrevan a renovarse, y que la Iglesia Católica está abierta para aportar y para compartir aquello grandioso que nos une. En síntesis, podemos decir que los 4 primeros números de la Sacrosanctum Concilium ponen de manifiesto la intención de la Constitución: hacer resplandecer la liturgia,
que la liturgia sea entendida, sea comprendida por todo el pueblo santo de Dios y sobre todo que de esto surja una participación consciente, activa y fructuosa, porque la liturgia es de todo el pueblo santo de Dios. Que se observen y se dicten principios y normas para que la liturgia resplandezca y sea fiel al misterio que se celebra, y que esta liturgia también llegue inclusive en sus normas y principios a otros ritos, y que estos ritos, hermanos, se unan a nosotros y también se atrevan a una renovación conjunta. Queridos amigos, a mí me gustaría mucho que ojalá pudieran ver ustedes estos documentos en sus teléfonos, en su red cibernética, o si los tuvieran en físico, para poder leerlos más reposadamente, entenderlos y comprenderlos. Y así poder darnos cuenta, ¿verdad?, de la riqueza que tenemos en la Iglesia Católica a través de los documentos conciliares y que muchas de las veces ni siquiera conocemos. Yo quisiera terminar esta breve lección, esta breve introducción, proponiéndoles esta divertida actividad como pase de lista. ¿De qué se trata? Pues que miren, en ese cuadro que tenemos frente a nosotros con algunas letras sueltas, nosotros vayamos acomodando los cuadros correspondientes hasta lograr consolidar la frase y después de descubrir la frase, aprenderla de memoria. Es una actividad divertida que nos puede ayudar también a entender lo que acabamos de decir en pocas palabras. Con este proemio nos introducimos pues al estudio de la Sacrosanctum Concilium, lo que el documento nos propuso desde el principio. Es una tarea que todavía tenemos pendiente. Sería interesante preguntarnos si en nuestra parroquia, en nuestras comunidades, en nuestros servicios pastorales, nosotros hemos entendido lo que es la liturgia y si a estas alturas tenemos una participación activa, consciente y fructuosa. Ojalá que lo vayamos logrando. Queridos amigos, con esto terminamos esta lección. Agradezco su atención y los sigo invitando para que estén con nosotros, tanto en nuestros martes de clase como en nuestros jueves de liturgia. Atiendan allí a nuestra página, a nuestras redes sociales y nosotros seguimos en contacto con ustedes. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias por su atención.